7:09 a.m. Hemos invitado a expertos en esta materia. Con nosotros la doctora Paulina Araujo, analista y catedrática universitaria, y el doctor Salim Saidam, experto en derechos humanos y catedrático universitario. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Todo este tema está atravesado por eje fundamental, que son los derechos humanos, justamente. Doctor Salim Saidam, ¿en qué medida, este cuerpo legal fue una iniciativa del Ejecutivo? Recuerdo, a propósito del procedimiento en el enlace, el presidente llamó la atención a la ministra de Justicia. Eso querría decir, no sé, no se aludió ninguna presentación del informe, pero en todo caso, un código orgánico integral penal responde a una visión de Estado, ¿o no? Buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Sí. Un gusto también compartir esta entrevista con Paulina. Mi percepción es que el uso del derecho penal, ¿sí?, del poder punitivo del Estado, como se denomina en doctrina, sí, en este caso es excesivo y está mal concebido. Por ejemplo, ahora el presidente de la República ha hecho varias declaraciones, varios señalamientos, observaciones artículos del COIP en relación a la forma de reprimir el tráfico de drogas y básicamente ha hecho un señalamiento puntual respecto a la desproporción para sancionar un delito relacionado con ese tema. Bueno, y nada más hago un paréntesis, porque también se anunció que se va a hacer una evaluación en las cárceles, se va a hacer un censo, una encuesta en cárceles, para luego plantear reformas, ¿no? Sí, yo creo que la posibilidad de tipificar los delitos ciertamente está sujeta a cierto margen de apreciación, en este caso del legislador. El legislador tuvo la posibilidad de establecer conductas socialmente reprochables como delitos en la deliberación en la Asamblea Nacional. En la Comisión de Justicia el trabajo fue técnico, digamos. Y en el Pleno de la Asamblea estuvo sujeto a ciertas consideraciones de carácter político. Pero me llama la atención que a los pocos años de vigencia del COIP... Estamos hablando de un año, ¿no? Exactamente, el presidente ya haga las observaciones tan severas a este cuerpo normativo. Cuando se entendería que si es que él tenía esas observaciones, podía haberlas expresado en su veto parcial. Claro, él ¿sí? podía pronunciarse. Él tiene la posibilidad, en su condición de colegislador, de observar los proyectos aprobados por la Asamblea Nacional. Entonces, no entiendo por qué razón no advirtió esa incorrección en el COIP en su momento, oportunamente. Sí, no entiendo. Y por otro lado, también me parece que nuestro país está cayendo lastimosamente en una criminalización en dos niveles. ¿Sí? Una criminalización de la protesta social en dos niveles. ¿Sí? Primario y secundario. Primario, ¿por qué? Respuestas represivas, tipificación de conductas que menoscaban el ejercicio de derechos. Criminalización secundaria, ¿por qué razón? Porque hay hechos concretos enfocados en ciertas personas, porque el poder cataloga. El poder básicamente lo que hace es establecer ciertos estereotipos y circunstancias coyunturales y básicamente ensaña su poder punitivo en relación a ciertas personas. Miren lo que pasa en la Sabatina, por ejemplo. En la Sabatina el presidente de la República ridiculiza a ciertos personajes en sus habituales segmentos, y lo que tenemos es la siguiente semana ya autoridades administrativas, autoridades judiciales movilizándose para cumplir los designios del poder de turno. O sea, eso es lamentable. Es impresionante. Tenemos que desprendernos de esa lógica de sumisión a las orientaciones que da el presidente de la República los días sábados. Las autoridades administrativas, las autoridades judiciales tienen que actuar con independencia, tienen que actuar técnicamente. En este caso, por ejemplo, las valoraciones que se tienen que hacer a ver si se reforma o no el COIP tienen que ser técnicas. O la más reciente, que fue ayer o antes de ayer, y es la sanción a quienes estuvieron en el canal del Estado, ¿no? Sí. A uno de ellos se lo juzga, y vamos a hablar con la Araujo, por aplaudir al señor Endara, ¿no? Es lamentable la motivación de los jueces, ni siquiera cuidan las formas, como yo siempre digo, ¿no? Es lamentable que los jueces conscientes de que su poder es transitorio y que en un momento van a tener que responder por sus actos, e inclusive ahora que está en boga el tema de la repetición, van a tener que responder con su patrimonio por todos estos actos indebidos que están cometiendo, aún así persisten en esta idea de juzgar de esta manera totalmente desproporcionada. Claro que utilizando ciertos tipos abiertos también, ¿no? Hay algunos tipos abiertos que son el origen del problema.
Los tipos abiertos es la indeterminación que existe el momento de tipificar una conducta como delito. El delito de rebelión, de sabotaje, etcétera, etcétera, están formulados de una manera tan abierta que dan un amplio margen de interpretación al juez. Doctor Araujo, justamente hacíamos alusión el día de ayer a esta comparación de la proporción entre el delito del señor que cometió el contrabando del combustible con el caso de los acusados de Ecuador TV. Y mientras en un caso efectivamente fue un delito, el otro nos llamaba la atención sobre todo el episodio de Francisco Endara, la sentencia, donde se dice que se ve a Endara en una actitud pacífica, no se lo observa en actos de agresividad y mantiene las manos levantadas. No corresponde ni al autor ni al agitador, sino al apaciguador. Entonces nos preguntábamos, realmente a título personal me resulta complicado entender cómo una persona que actúa apaciguando un momento de aparente violencia recibe una condena de 18 meses. Pues bien, el pasado día miércoles asistí yo en Francisco Endara, me honró a mí con el que yo pueda defenderlo jurídicamente. Penosamente, con los administradores de justicia que tenemos en nuestro país, hemos llegado ya a una situación de sentar precedentes nefastos en el Ecuador. En las propias sentencias que se dictan en varias instancias, dicen que se ha llegado a probar en relación a Francisco lo que acaba de decir usted, Andrés, su calidad de apaciguador. Y en la sentencia que prácticamente fue la que motivó a que la Corte Nacional entre a resolver, se dice que en ningún momento se le ve destruyendo bien alguno, que incluso lo único que se puede verificar es que aplaudió en señal inequívoca de aprobar la protesta. No, pues. Y eso dicen que se ha aprobado, cuando en los hechos y en los videos ni siquiera se lo ve aplaudiendo. Ahora, en el supuesto no consentido de que haya apaciguado y que luego aplaudió, no logramos entender cómo se le logra aplicar una figura delictiva que dice: la persona que deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos. Porque aquí hay dos aristas. El apaciguar o aplaudir no tiene nada que ver en deteriorar, inutilizar, interrumpir o paralizar. Primer punto. Y segundo, yo no he sabido que la señal de un canal público equivalga a un servicio público. Por ningún lado existe concordancia de la conducta que en tal caso los jueces de este régimen dicen que se ha aprobado. Lo que más me llamó la atención fue el juez ponente de la Corte Nacional, el doctor Jurado, al momento de leer la resolución, determinó que se había verificado también la extralimitación del derecho a disentir contra el gobierno. Situación que me permití copiar textualmente cuando él leyó la resolución, y espero que eso también hagan constar en la sentencia escrita, porque al fin de cuentas en eso se traduce. Intentan hacer ver como que hubo un delito del cual no llegan a demostrar, porque yo apelo a la lógica, ya ni siquiera al derecho de todos los oyentes. Díganme ustedes, aún si se hubiese probado un aplauso, ¿cómo un aplauso puede interrumpir la señal de un canal de televisión? Ahora, pero si es un canal del Estado, no se puede colegir que si vienen a hacer esta alteración, qué sé yo, se pretendería interrumpir un servicio público. No todos los servicios no todo lo que está encasillado en que sea de propiedad del Estado quiere decir que implica un servicio público. Y es lo que yo hacía la reflexión. Bueno, en tal caso esperemos que enmienden la Constitución para que hablen de que la comunicación es un servicio público. Porque no podemos confundir lo que es sector público con servicio público. Así es. Pero obviamente aquí, para tratar de hacer ver la gravedad de la conducta, totalmente rompen el esquema y no logran explicar cómo. Perfecto, del señor Endara, si usted asume que aplaudió, y ojo, que él en segunda instancia fue visto como un cómplice, y ahora la Corte Nacional dijo que no, que él es coautor. Es decir, él es tan culpable como personas que pudieron haber destruido, roto mamparas. No, él es tan culpable por aplaudir. Y al fin de cuentas subyace la idea de la extralimitación de disentir contra el gobierno. Y que eso lo digan jueces,
me parece que sí es importante, y lo tenemos bastante claro, quiénes son los jueces responsables de esta resolución, porque van a tener que responder. Ya no en el Ecuador, porque sabemos que en el Ecuador poco a poco nos acercamos, ya ni siquiera hablo de justicia, sino simple y llanamente la declaración de políticas de un movimiento que por el momento tiene el poder, pero están destrozando, me permito decir, menoscabando derechos fundamentales de las personas. Bien. Doctor Saidam, en este contexto, usted hace un momento hablaba de la independencia de la justicia. 30 de septiembre es un hecho muy importante para el gobierno. ¿Creería que se refleja esa poca independencia en lo que se ha narrado en este momento? Así es, y yo creo que hay un grave menoscabo de los derechos. A partir de la tipificación de ciertos delitos, sí, que lo que hacen es desincentivar el ejercicio de ciertos derechos, y por otro lado también a partir de la aplicación judicial de estos tipos penales. ¿Qué es lo que yo observo con especial preocupación? Que en este caso hay una serie de delitos que se están atribuyendo a estas personas por... de una manera indiscriminada, porque puede ser que ciertas personas se hayan actuado con violencia al momento de ejercer su derecho a la protesta social, que en el momento de expresar su opinión lo hayan hecho violentamente, hayan destruido algún bien público y efectivamente tengan que responder por esos excesos. El problema es que el asunto en este tipo de casos es indiscriminado, es básicamente a todos los que estuvieron en el sitio y con un acero probatorio de lo más insuficiente. En este caso, por ejemplo, Paulina lo que ha señalado es que en este caso los verbos rectores que integran el tipo penal, el delito, definitivamente no se cumplen. En este caso, ¿cuál es la prueba? El aplauso. ¿Cuál es el sustento? Un video. Supongo que tiene valor de prueba indiciaria. Eso es prueba indirecta. A partir de una prueba indirecta, se incrimina a una persona, se le atribuye un delito. Y la interpretación del aplauso también. Y la interpretación del aplauso. Está interpretando. Último, sí. Porque aplaudió. Increíble. Entonces, es muy preocupante cómo se están aplicando, interpretando estos tipos penales. Y lo que yo veo es que el derecho a disentir, a expresar públicamente ese disenso, definitivamente es el más menoscabado. La libertad de reunión, la libertad de expresión, en este caso la libertad de conciencia, ¿sí? Están gravemente menoscabadas en el Ecuador porque la gente está tiene miedo de expresar su opinión, porque básicamente se utiliza este tipo de casos como un efecto simbólico. Es básicamente este tipo de sentencias pueden enfrentarlas ustedes si es que expresan su opinión de esta manera sobre estos temas sensibles que le incomodan al poder de turno. Y definitivamente eso está coartando la libertad de expresión, está coartando sobre todo la necesidad que tiene el público, digamos, de expresar su opinión, de transmitirla libremente cuando hay algún tema de interés coyuntural, alguna política pública, algún acto legislativo sobre el cual yo quiera pronunciarme. Definitivamente hay una preocupante restricción de derechos a partir de la tipificación de los delitos y a partir de la interpretación y aplicación de los mismos. Justamente, esta sería la segunda arista, doctor Araujo. No es solamente la ley, los errores de la ley que yo recuerdo con usted analizamos aquí, usted hizo un análisis exhaustivo de todas estas, la proporcionalidad, en fin. Pero esta es una arista, la otra es esa, la aplicación del derecho. Por más que se cambien, se reajuste la ley, se modifiquen todos estos errores, ¿qué pasa en la aplicación de la ley? Pues habrá que cambiar jueces entonces. Por supuesto, el sistema de administración de justicia no funciona con la ley en abstracto, sino que la ley tiene que ser aplicada y no en vano. Pero no es muy difícil, ojo, lograr demostrar que alguien deteriore, inutilice, interrompa o paralice servicios públicos, porque incluso este es un delito de resultado. Pero en este caso logran tratar de subsumir contra toda lógica, y yo sí pienso que fue incluso hasta una falta de respeto a todas las personas que estaban procesadas y escuchaban la lectura de la resolución, porque empleaban palabras técnicas penales, como quienes estuviéramos sentados no lográramos entender, para lograr o intentar justificar lo injustificable, porque basta que sea todos los actos u omisiones o incluso hasta pensamientos en relación al 30S, parece que
lo tienen ya como el fantasma del 30S. ¿Y cuál va a ser la solución? La cárcel. Por favor, ¿acaso no reparan? En el caso de Francisco Endara Daza, es una persona joven. Es una persona que vivía de su trabajo, el cual ahora tiene que verse enfrentado, porque ya es la última sentencia, a ser considerado como un delincuente. ¿Tiene alguna afiliación política? La verdad es que la relación que mantengo con el cliente profesional, lo único que me ha permitido ver es una persona crítica y analítica del entorno político, y eso es bastante sano. Me parece que necesitamos más de esos ciudadanos en el país, porque sí, penosamente hoy, la gente ¿qué va a decir? No, mira, si hay alguien que, porque aplaudió, supuestamente se va preso, yo ya ni siquiera voy a salir a una protesta, porque me estoy enfrentando a estar siempre con amenaza de la cárcel. Pero me atrevo a decir que ya con este tipo de casos, ya la mayoría de ecuatorianos abrimos los ojos y nos damos cuenta de que hay un abuso total y completo del poder de sancionar, poder que debe ser limitado. Y más allá de las normas, tienen que responder los operadores de justicia, que al fin de cuentas ni están dictando sentencia. No sé si sea por cómo les ordenen o como ellos intuyen que debería ser el ámbito del respeto al derecho, pero para eso tienen las leyes. Y en este caso también hay que decirlo, aquí sí aplicaron el COIP, porque dijeron que el COIP era la ley más benigna, es decir, más favorable, y por eso es que personas que tenían penas de 4 años, en el caso de Francisco él venía con una pena de 2 años, a todos les pusieron 18 meses. Y cuando lo decían los jueces, nos hacían ver como que estaban haciéndoles un favor. Es decir, mire, les hacemos el favor de ponerles 18 meses a todos porque agradezcan que el COIP es una ley más beneficiosa. Pues me permito decirles que no leyeron ni el ex Código Penal ni el COIP. Porque el ex Código Penal sí se refería a deteriorar, inutilizar, interrumpir servicios públicos, así como instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión. Pero eso ya no aplica. Ya no aplica por decisión de ellos. ¿Cuál es el que decidieron aplicar? Que lo dijo el doctor Miguel Jurado, el 346, que se titula Paralización de servicio público. Y aquí ya no habla ni de emisoras de radio ni de televisión, que en tal caso era lo que sustentaba la locura previa, porque sí había un error en la concepción previa, porque en el caso de Francisco Endara Daza, en tal caso, y ya ni siquiera para contradecir el abusivo ejercicio del poder, aplaudió. Aún en el supuesto no consentido de que haya aplaudido, ni en el ex Código Penal, ni en el COIP, estamos hablando de que él haya interrumpido, paralizado, deteriorado ni un canal de televisión, ni mucho menos lo que ahora quieren aplicar, que es un servicio público. Deberían leer la Constitución los señores jueces para que sepan lo que es un servicio público, no un bien que en tal caso es de propiedad del Estado, y eso no lo saben diferenciar. Doctor Saida, ayer también comentábamos en nuestra parte editorial que cómo es posible o cómo concebir que existan jueces que priven de la libertad a seres humanos. Estamos hablando de aspectos mayores, ya lo refería la doctora Araujo. En el caso del señor Endara, el trabaja, entonces que perderá trabajo, perderá todo. ¿Qué dice el derecho a la repetición en esta línea? Cuando existe una inadecuada o irregular administración de justicia. Sí, definitivamente lo que se denota es ignorancia e indolencia, ¿no? O sea, desconocimiento del derecho y una insensibilidad. Eso es increíble. No es tan difícil, claro, en el ejercicio de la función jurisdiccional, simplemente pensar en cómo yo podría enfrentar una situación así, en el que me desvinculen de mi familia para enfrentar una pena por una manifestación pública en que ciertos individuos se excedieron y deberían enfrentar obviamente las consecuencias de sus actos. Pero efectivamente acá es, como les digo, es indiscriminado, el uso del derecho penal indiscriminado. Y en este caso a mí me llama la atención también, claro, que no se tome conciencia de lo que puede venir luego. Si es que en este caso la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, llegan a conocer el caso y se expide una sentencia a la Corte Interamericana, el caso retorna a la justicia interna, primero para que se determinen responsables, ¿sí?, de las violaciones de derechos, ¿sí?
obviamente van a tener que, podrán enfrentar igualmente procesos penales los jueces. En segundo lugar, también podrán enfrentar lo que se denomina la responsabilidad patrimonial, que se hace efectiva a través de la acción de repetición que tiene el Estado. Pero ¿quién señala? Porque tenemos el otro caso de la Corte ahora y el presidente pide que se involucre al expresidente Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Claro, en este caso por dolo o culpa grave de los funcionarios que han comprometido la responsabilidad internacional del Estado, así determinada en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tener que responder con su patrimonio, ¿sí? Y en este caso, dependiendo del grado de responsabilidad, ¿no? Eso se tiene que establecer en el juicio de repetición. Yo escuchaba a Rafael Ollarte decir que no es ese el objeto de un juicio de repetición, la determinación del grado de responsabilidad, simplemente el cobro de el monto indemnizatorio que tuvo que pagar el Estado con nuestros impuestos, ¿sí? Pero me parece a mí que sí se tiene que determinar el dolo y culpa grave en ese tipo de procesos contenciosos administrativos. Son los jueces contenciosos administrativos los que tienen que determinar si es que una persona tiene que responder con su patrimonio por esa violación de derechos que finalmente fue declarada o fue determinada al Estado. Pero el Estado no se puede quedar sin recuperar ese dinero que tuvo que pagar. Ahora, hay otro tema también que quería comentar respecto a lo que decía Paulina, ¿sí? Yo también observo algo distinto en el 346 del Código Orgánico Integral Penal, que es la eliminación del elemento subjetivo. Me parece que antes también decía que hayan causado alarma colectiva. Fue eliminado eso. Pero el tipo penal me parece que quedó muy abierto. Definitivamente, simplemente quedó con los verbos rectores, ¿sí? Impedir, entorpecer, paralizar un servicio público. Pero esto podría ser intencionalmente, ¿no? Porque mientras más abierta es la norma, entonces pueden caer justos por pecadores, pues y aplico a todo el mundo. Así es, a mí sí me llamó la atención que justamente ese tipo de delitos, ¿sí? que tienden a desincentivar la protesta social, están formulados de una manera súper abierta, indeterminada, sin mucha claridad en el uso del lenguaje. Me parece que en el derecho penal hay que ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje. Hay que establecer la puntuación, el lenguaje, los verbos que se utilizan con muchísimo cuidado, justamente para que no haya una interpretación extensiva que está prohibida en materia penal. Ahora, doctor Araujo, ¿cómo empata estas observaciones o críticas que está realizando al tema de la justicia en general en el Ecuador con la visión que da el doctor Gustavo Yal, por ejemplo, que habla de que ya no existen causas represadas, que hay este sistema de mediación, que ya no se suspenden las audiencias o que hay muy pocas por la no comparecencia de algunas de las personas involucradas? Es decir, que la justicia en el Ecuador como nunca avanza y está en buenas condiciones. Bueno, yo creo, y con todo respeto, porque conocí al doctor Gustavo Yal, que en la época en la que se puede decir que era un gran jurista y un caballero. Especialista en derechos humanos también. Especialista en derechos humanos, una persona muy correcta en el sentido de que se entendía que él podía tener un criterio teórico acerca de la justicia, pero él no creo, al menos yo no conozco que él haya sido un abogado litigante, un abogado en libre ejercicio, ni tampoco conozco que en la actualidad él sepa, ni maneje, ni canalice de buena forma todas las quejas que los abogados que estamos en libre ejercicio interponemos todos los días. No tenemos acceso a los procesos siguen represados. Y adicionalmente estamos constatando este tipo de sentencias, no solo aquí en el caso de Francisco Endara. ¿Qué pasó también con Fidel Araujo? ¿Qué pasó con tantas causas en las cuales nos damos cuenta que la ley poco o nada importa? Y si más bien quieren relegar a la justicia a la tabulación de estadísticas, que ahora hay más sentencias, que ahora hay más condenas. Bueno, me permito decirle, la justicia no solo es un número de porcentajes, sino también la justicia debe reflejar calidad y sustento en las decisiones de los juzgadores. Me permito decir, en la teoría, y la frase que tiene el Consejo de la Judicatura, que la justicia es una práctica diaria, las personas que están sometidas a procesos, quienes están reclamando por sus derechos, no me van a dejar mentir, nunca hemos estado como estamos ahora, en donde la justicia se reparte con un ticket, como cuando usted va al Supermax y hace la fila para que le despachen tal o cual alimento, porque ahora usted ni siquiera puede saber dónde está el expediente, quién es la persona encargada. Usted tiene que hacer filas para lograr revisar el proceso. ¿Acaso esa es la justicia que busca?
y si hablan de mediación y métodos alternativos de solución de conflictos, me permito indicarle al doctor Yalc que el 30 de septiembre de este año se publicó la primera reforma al COIP, y ahí están limitando más delitos para la conciliación. Entonces, no sé si el doctor Yalc se refiera también a cubrir el área penal o no, pero también sí creo que sería de responsabilidad de las autoridades también saber que las leyes mal hechas ya las están reformando y las siguen reformando mal. En este contexto, doctor Saidam, estamos hablando de que la justicia parecería que no logra el objetivo y más bien provoca una suerte de indefensión generalizada. Sí, definitivamente, y eso... y tenemos que tener especial cuidado de no incurrir en eso. Me parece que además de indefensión, la aplicación es selectiva, ¿sí? Hay una categorización de los ciudadanos. Hay ciudadanos a los que se les aplica con benevolencia la ley penal, cuando obviamente tiene algún tipo de afinidad con el poder de turno, y hay severidad al momento de aplicar los tipos penales cuando hay una persona que disiente con el poder de turno. No es... a mí me daba la atención... ¿Pero qué hace el poder de turno? Es de ahí la pregunta. Ahora, el problema es que la reacción de los estados de la región, y particularmente del Estado ecuatoriano, es con código penal en mano, como decía Eduardo Bertoni, el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, la forma de reaccionar frente a la protesta social es con código penal en mano. Y claro, y eso con el efecto simbólico que señalaba, ¿sí? A ver, señores, ¿ustedes quieren ejercer su derecho a la protesta social? Perfecto, pero mucho cuidado con lo que dicen, porque si cometen algún tipo de incorrección en el señalamiento, van a enfrentar todo el poder punitivo del Estado. Entonces, eso obviamente lo que hace es causar temor en la población. Perdona que me interrumpa. ¿Cree usted que en el caso de un señor mayor acusado, sentenciado por violación, se respetó el debido proceso a propósito de su vinculación política? Es decir, ¿fueron los procesos adecuados o hubo algún tipo de preferencia o tratamiento especial? Miren, por ejemplo, lo que pasó con Floresmilo Villalt. ¿Sí? El caso que defendió justamente mi colega Paulina Araujo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en ese caso? La Asamblea Nacional se pronunció para otorgar amnistía, mientras él estaba, me parece, procesado nada más, ¿no es cierto? No, tenía sentencia condenatoria ejecutorial. Ya tenía sentencia ejecutorial por violación, por un delito común, común. Y curiosamente la Asamblea Constituyente en ese entonces condenó la criminalización de la protesta social, ¿sí? Y en base a eso concedió amnistía a un sinnúmero de actores, de activistas, ¿sí? Y imagínense ahora el contrasentido. Justamente ahora lo que está haciendo el poder de turno es criminalizando la protesta social, desconociendo sus propios señalamientos expresados en la Asamblea Constituyente de Montecristi. No entiendo yo ese contrasentido. Ahí inclusive se pronunciaron en los considerandos, en la justificación que tuvieron para otorgar esas amnistías, sobre el problema que existe al usar el derecho penal para reprimir la protesta social. Y el problema que existe cuando se incrementan tanto los delitos que reprimen justamente la protesta social. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Se dan modos para atribuir responsabilidad penal a quien ejerce su derecho a la protesta social. No entiendo yo esa lógica del poder, que básicamente aplica selectivamente ese tipo de criterios. Claro, pero es que la inconsistencia es cómo se puede utilizar al marco jurídico ecuatoriano como instrumento político, como instrumento de... ¿Qué cambios debería ejercitarse, doctor Araujo? ¿Volver a hacer un código? ¿O qué a propósito de esta propuesta que va a ser planteada por el Ejecutivo? ¿Qué hacer frente a todo esto que está viviendo el país en materia legal? Bueno, ante todo y hablando desde el punto de vista general, el Código Orgánico Integral Penal necesita una reforma. Nació mal, pero no una reforma cada sábado, que vaya parchando lo de drogas, que vaya parchando lo de hidrocarburos y vaya a saber también qué va a pasar este día sábado para saber qué reforma se pide. Se necesita una sola reforma completa e integral para garantizar seguridad jurídica. Y adicionalmente, eso es lo general. Ahora ya en aplicación, sí se necesita verificar por todos nosotros. Ya basta de tener sanciones de peculado por quien se come cheques de 3 meses y a la par también verificar que hay un culpable de aplaudir en el 30S y tiene 18 meses de cárcel. Inaudito. De tal manera que yo pienso que ya hemos llegado a un punto
en el que ni siquiera el debate es de abogados, jueces, juristas. Ya esto lesiona el sentido común de cualquier ecuatoriano, porque eso nos está indicando, así como hay el mensaje de que hay que guardar silencio porque el poder te puede meter preso, eso también lanza el mensaje que ahora cualquiera de nosotros, sin ser delincuentes, sin menoscabar ningún derecho, lo que se llama ningún bien jurídico protegido, también somos potenciales delincuentes que podemos ir a la cárcel. Yo quisiera preguntar a cualquiera de las personas que nos están oyendo, ¿tienen idea lo que es un día estar privado de libertad? Aquí, como para hacer un regalo, son 18 meses, cuando también tenemos procesos en los cuales ha habido gran cantidad de abuso de los fondos públicos y se avanzaron a ir hasta un matrimonio del cual todavía no regresan. Basta ya, ¿no? Más allá del código, es también frente a qué tipo de administradores de justicia y ante qué tipo de personas que ejercen el poder estamos. Basta ya. En esta misma línea, sus reflexiones finales, doctor Zeidán. Sí, habiendo vías institucionales, lo razonable es no recurrir a vías no institucionales, ciertamente. Eso nos decía, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, juez designado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un penalista argentino muy reconocido, que básicamente lo que decía es que la protesta social más o menos organizada no conoce por completo la táctica de la no violencia. Sí, es imposible pensar que en algún momento alguna de las personas que intervienen en una protesta social no van a caer en excesos. Y yo no soy partidario de que no se castigue ese tipo de conductas o que se tolere ese tipo de conductas. El punto es usar el derecho penal, ¿sí?, que es el último recurso a utilizar, y tenerlo como primer recurso para responder una protesta social, definitivamente es ir en contra de la lógica del derecho penal. Y la otra cosa, lo que mencionaba, teniendo en un Estado de Derecho vías institucionales por las cuales reclamar derechos, es razonable no recurrir a vías no institucionales, pero teniendo vías institucionales que se apliquen correctamente, teniendo jueces, ¿sí?, jueces independientes y probos. El problema es que con este tipo de actuaciones judiciales, con este tipo de fallos, yo me pongo a dudar de si efectivamente la mayoría de jueces definitivamente responden a este perfil. Sí, hay algunos jueces que definitivamente dejan mucho que desear. A mí me genera mucho malestar y preocupación que, por ejemplo, en este tipo de fallos, el tribunal haya estado integrado, me parece que por un docente universitario inclusive, que imparte derecho penal en el área de posgrado de una de las universidades del país. Sí, es penoso. Yo no sé cómo va a explicar a sus alumnos la motivación que utilizó en este fallo para condenar a una persona por aplaudir. Definitivamente no se necesita ser ni siquiera experto en derecho penal para cuestionar esta sentencia. La población seguramente está indignada con este tipo de fallos y ve con preocupación que en algún momento a un familiar cercano, a un amigo cercano, podría enfrentar una situación de estas. Ahora, lo que yo sí veo con optimismo es que la gente está perdiendo el miedo. La gente está perdiendo el miedo de expresarse. La gente está perdiendo el miedo de expresarse y sobre todo lo está haciendo de manera crítica y bien razonada. ¿Sí? De manera reflexiva se adhiere a una postura crítica y ya no solamente por afectos y desafectos, exactamente. Ya se tiene la capacidad de cuestionar políticas públicas, legislación, actuaciones del poder de turno, pero ya de manera reflexiva. Y yo creo que a eso deberíamos orientar todos nuestros esfuerzos, a llamar a la población a que siga pronunciándose sobre cualquier incorrección del poder de turno, sea de este gobierno, sea del que venga, con absoluta libertad. Y sobre todo llamar la atención a las autoridades que dejen de usar el derecho penal como primer recurso. Es el último recurso que se puede utilizar para castigar conductas, para restringir derechos. Bien, muchas gracias. Y a los jueces que cumplan con su deber, pues, en aplicación de la ley. Vean ustedes lo que va a pasar a futuro. Y comentábamos el día de ayer cómo alguien podría dormir tranquilo cuando ha puesto tras la prisión a un inocente. Así es. Increíble. Muchas gracias a la doctora Paulina Araujo y al doctor Salim Zeidán en Noti Hoy. 7 de la mañana con 47 minutos, un paréntesis y ya venimos.